¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo, quien les habla, y Gabriela Tiziani, nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Biodescodificación desde cero. Hoy tenemos un tema recontra esperado por nosotros especialmente, pero seguramente por algunos, de los que les gusta mucho nuestra presentación. Seguramente hay gente que le gusta mucho la presentación, como a mí. Y hay una cosa que nombramos ahí, que es la hipnosis ericksoniana. Y tengo varias preguntas para hacer acá. Una es, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? ¿Por qué ericksoniana? ¿Qué es eso de ericksoniana? A mí me suena un tal Erickson, pero no sé. ¿Y para qué se usa y cómo se usa en la biodescodificación? Creo que acá la persona que más saben de nosotros tres, esto es Emiliano, así que te doy la palabra para que comiences a contarnos un poquito, a ver, ¿qué es esto? Sí. Bueno, vamos a hablar justamente hoy de hipnosis y de inicio pensemos que es una herramienta, una de tantas herramientas, así como hemos hablado del transgeneracional, como hemos hablado de la programación neurolingüística. Y la hipnosis es una herramienta que la verdad es que data de muchos siglos atrás, muchísimos siglos atrás. Y pensemos en lo siguiente, a partir de la idea de hipnosis, ¿no? Es mismo que se descubre o que Freud plantea la idea de inconsciente. La hipnosis, como les digo, vamos a pensarlo como una técnica, es mucho más que eso, pero vamos a pensarlo como una técnica que lo que hace es inducir nuestra mente a distintos estados, a darnos recursos, a ir a buscar información de nuestro pasado, a veces pueden ser memorias de dolor y otras veces, por sobre todo, recursos. Y bien, ¿y por qué lo nombra Freud, no? Porque, bueno, dentro de los exponentes más importantes de la hipnosis del siglo XX ha sido Freud, que empieza su carrera como hipnotista y que luego, de hecho, él plantea que la hipnosis no le resulta funcional, lo cual yo estoy completamente de acuerdo desde donde lo plantea, porque dice que la persona no es consciente de lo que está trabajando, no es consciente del cambio. Y mientras estaba sucediendo todo esto, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, aparece este hombre, este Erickson, llamado Milton Erickson, que les recomiendo buscar información sobre él, que es un hombre que también, digo, de profesión psicoanalista y psiquiatra, y que su historia en realidad empieza por un tema personal de él, porque, bueno, de chico lo diagnosticaron de poliomielitis, y de hecho, resumiendo la historia, lo que narra la historia es que por lo menos hasta sus 15, 16 años estuvo postrado y lo único que podía era mover los ojos y luego le funcionaba el sentido, perdón, de la vista y de la audición, ¿no? Y él toma unas sesiones de hipnosis, de lo que había en ese momento de hipnosis, y se maravilla y empieza a tener él resultados en cuanto a el movimiento de su cuerpo. Por ende se forma como hipnotista, de hecho mucho antes de formarse como médico psiquiatra y como psicoanalista, y propone una nueva idea dentro de la hipnosis, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña diferenciación. Cuando hablamos de hipnosis, hablamos de la hipnosis clásica, y es esta que, bueno, todos tuvimos algún tipo de acercamiento, que es que las personas se transforman en perros, ¿no? Que los hacemos hablar idiomas que no existen, y bueno, y así, ¿no? Y que está muy bien, como en el sentido de un show. Lo cierto es que lo que descubre Erickson es otro tipo de hipnosis, muchísimo más estratégica, muchísimo más terapéutica, y que de hecho no hace entrar a la persona en un trance en donde pierde conciencia de lo que está sucediendo. Si hay algo que deja como legado este hombre, Milton Erickson,
es primero esto que mismo ahora que lo decís, Gaby, lo presentamos al principio del podcast, ¿no? En la presentación, que es la idea de que nuestro inconsciente se trata de esto, de un espacio de recursos, ¿sí? ¿Y a qué vamos a nuestro inconsciente? Según Milton Erickson, es ir a buscar esos recursos, ¿no? ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de la palabra, por medio de distintas técnicas, por medio de estados de trance. Y ese es el punto principal de la hipnosis ericksoniana. Entonces, cuando hablamos de hipnosis, en realidad hablamos sobre todo de un estado interno, ¿sí? Que podemos decir, o que se lo conoce como, no sé, más cotidianamente, como un estado de trance, de estar en trance, ¿no? Que es esto digo, que todos rápidamente nos familiarizamos con la persona un poco dormida, y con algunos movimientos involuntarios. Bien. Y lo que él plantea como estado de trance es algo mucho más sencillo y muchísimo más cotidiano, que lo podemos reflejar con lo que nos sucede como personas cuando estamos viendo una película y nos genera mucho interés, por ejemplo, ¿no? Y entonces no nos acordamos de la hora, no nos acordamos muy bien de dónde estamos, o cuando terminamos de almorzar y vienen las 2 de la tarde y estamos en ese estado que es hipnótico también, ¿no? Que estamos un poco como perdidos del mundo. Eso sería un estado de trance. O Emi, por ejemplo, perdón, cuando hacemos algo que nos gusta mucho, por ejemplo, en mi caso, Total. cuando doy clase, o incluso cuando estoy atendiendo a un paciente, cuando hago algo, todo el resto del mundo se borra. De hecho, uno puede tener, no sé, resfrío, fiebre, lo que sea, pero estás en ese estado y se te pasa todos los dolores, se te pasa todo, después vuelven, pero en ese momento, porque estás como en ese trance de algo que te gusta mucho, el resto del mundo desaparece. Exacto. También me trae un poco lo que le sucede. Bueno, yo he estado más en contacto con el mundo de la música, ¿no? Cuando los músicos entran a zapar o hacen no, no me sale la palabra, cuando crean en el momento, ¿sí? Y arman, improvisan, ahí está una chant. Entonces, hay un momento en que están absolutamente sincrónicos y están haciendo todos algo en común, pero sin decirse nada, ¿no? Como que es el mismo trance también los sincroniza. Y esto es lo que vos decías, Gaby, ¿no? De cuando estamos en la atención, estamos escuchando a alguien, una consulta, y yo entro en un verdadero trance ahora, después de comprender a través de qué se trataba el trance. Esto es increíble cómo puedo empezar a intuir o a ver o a comprender información y empiezo a dar ejemplos y resulta que es el ejemplo perfecto porque eso estaba sucediendo en el árbol del consultante. Entonces, el trance es un estado, sí, evidentemente, y es bastante natural entrar allí, lo hacemos todos, y esto, bueno, la verdad es que saber que esto sucede y saber cómo sucede en cada uno es una herramienta fabulosa. Total, y agregando a esto que decís, Euge, pienso en dos cosas de particularidad que tiene la hipnosis ericksoniana. Primero, ¿no? Que me parece maravilloso el ejemplo que estás dando de la música y de la improvisación, porque en realidad se trata de eso, se trata de que la diferencia con la hipnosis clásica, bueno, es que había un hipnotista que parecía ser que estaba muy separado de lo que estaba sucediendo, y lo que trae Erickson como hallazgo es el hecho de que en realidad nosotros como acompañantes, claro, entramos en trance con la persona. Y eso hace que entremos a una profundidad mayor de lo que es el terreno del inconsciente, que nada tiene que ver, cuando estoy hablando de profundidad, con entrar en dramas, en traumas, no, estoy hablando de que la persona está muchísimo más receptiva a lo que está sucediendo dentro de una consulta. Y solo esta anécdota que para mí fue como muy clara, ¿no? Del trabajo de Erickson. Erickson era muy conocido más bien como mago, ¿no? Por más que hacía terapia y claramente era un tipo muy formado en el espacio terapéutico,
se lo consideraba una especie de mago. Y dentro de esa magia que hacía Erikson, bueno, claro, utilizaba ciertos patrones lingüísticos, ciertas maneras de hablar muy particulares, que probablemente nos extendamos en esto en otro capítulo. Y a tal manera, digo, es un mago, ¿no?, que en realidad nunca muestra el truco, ¿no? Como nos pasa con un mago, digo, si nosotros vamos a ver un show de magia y digo, no conocemos el truco, digo, bueno, vemos que un pañuelo desaparece, ¿no? Ahora, cuando conocemos el truco, de ahí en adelante siempre vemos el truco. Y Erikson le planteaba a las personas en ese tiempo, y estamos hablando de principios de 1900, que él trabajaba en 2 consultas con las personas. En la primera consulta él decía que era una consulta que era una entrevista, en donde él hacía una entrevista a la persona y le preguntaba sobre su vida, sobre lo que quería mejorar, lograr, modificar, lo que sea que quiera dentro de la consulta. Y una segunda que era la que él decía que trabajaba en un trance hipnótico con la persona, ¿no? La astucia de Erikson, para que más o menos vayan entendiendo de qué hablamos, era que en realidad en esta primera entrevista, que él llamaba entrevista, metía a la persona en un trance, ¿sí?, sin que la persona lo sepa. La persona entraba en trance por medio de su lingüística, por medio de su expresión corporal, por la manera de comunicarse, y de hecho en ese momento él hacía todo el trabajo, ¿sí? Él hacía el cambio que la persona estaba requiriendo en esa primera consulta, ¿no? Y muchas veces en la segunda directamente nada, reforzaba alguna cosa o simplemente les hacía dormir una siesta. Era la verdad, ¿no? En donde realmente no encontraba resistencia, ¿no? Porque a veces sucede justamente, y más con el misterio que esconde la idea de hipnosis. Bueno, si yo le planteo a una persona, bueno, vamos a hacer un trance profundo en hipnosis, bueno, puede decir que no, y puede poner todas sus resistencias a eso, ¿no? Ahora, cuando en realidad utilizamos las herramientas que brinda Erikson de una manera natural dentro de una consulta, lo que hacemos es simplemente bajar nuestro nivel, ¿cómo se dice?, de conciencia, ¿sí?, para que entonces calen más profundas las ideas que compartimos. Por ahí, más que de conciencia, de juicio, porque hay una cuestión, claro, con la conciencia, que cuando decíamos esto, entramos en trance, no es que no estamos en un estado de conciencia, como decías vos, estamos en un estado de conciencia, pero a la que le restamos el juicio, porque la conciencia tiene que estar todo el tiempo en estado de alerta para ver lo que le está pasando, lo que está pasando alrededor, lo de más allá, y por eso está como enjuiciando permanentemente lo que está bien, lo que está mal, lo que es peligroso, lo que no, digo, como está en alerta. Cuando estamos en trance bajamos la alerta y ahí entonces, al no haber juicio, también porque cuando te escuchaba me preguntaba, bueno, pero alguien puede pensar esto puede ser una manipulación. Sí, eso es lo interesante que trae Erikson, ¿no? Porque podría pensarse como una manipulación dependiendo de cuál es el terreno donde vamos a llevar a la persona, ¿no? Ahora, si entendemos que partimos de la base, ¿sí?, de comprender al inconsciente como un reservorio de recursos, en realidad lo que vamos a hacer dentro de cualquier trance es hacer que la persona tenga todos sus recursos disponibles, cerquita, para usarlos en el momento que los necesite. Y por otro lado, no es directivo, ¿no? No es que quien está acompañando dentro de un trance hipnótico va a decir o qué tenga que hacer, o qué tenga que solucionar, o cómo. Absolutamente para nada es eso. Es traerle a la persona sus propias posibilidades, ¿sí?, las que quizá pueda tener o trabadas o bloqueadas. Y por otro lado, el hecho de pausar ciertos procesos inconscientes y activar otros procesos, ¿no? Cuando pensamos así como rápidamente, lingüísticamente hablando, ¿sí?, si pensamos en una frase, ¿no? Pongo una frase solo para que hagan la representación quienes están escuchando. Si pienso en representar, bueno, el perro corre, ¿sí?, voy a representar una cosa, un perro que corre. Y fíjense la diferencia si decimos, bueno, el perro está corriendo, cuando hay una acción que está sucediendo. En general, a nivel interno, tan solo este uso de tiempos lingüísticos hace que la primera, esto del perro corre, en un tiempo presente simple, bueno, se vea como una fotografía de un perro que corre, ¿no? Y mientras que cuando pensamos o representamos el perro está corriendo, bueno, lo vemos como si fuese eso, una película, un video,
de un perro tomando una acción. Lo cierto es que cuando nosotros hacemos este tipo de movimientos, y solo lo estoy presentando como ejemplo, ponemos algo en fotografía y eso hace que eso, ¿sí?, esa sensación, pierda sustancialidad. Digo, la emocionalidad de la persona se detiene porque está viendo una foto. Y asimismo, cuando usamos un tiempo de presente continuo, hace que eso funcione como una continuidad. Y esa continuidad hace justamente que, al contrario, la persona conecte más con sus emociones. Entonces, digo, lo estoy poniendo solo como un ejemplo muy básico de que entiendan cómo pensamos la relevancia de lo que es la lingüística a la hora de trabajar con alguien. Porque con tan solo utilizar un tiempo verbal así, podemos detener un proceso, podemos acelerar otro proceso, podemos tirar un proceso, o una imagen o una sensación mucho más atrás y que la persona no la tenga de frente, si es una sensación que es incómoda, y podemos traer un recurso que la persona ni siquiera tenía presente a que ahora lo tenga, ¿sí?, a una sensación que le haga sentir bien y que lo lleve o la lleve a tomar una acción. A mí me parece maravilloso cómo eso ha sido sistematizado de alguna manera, ¿sí? No sé si es la palabra correcta porque justamente Milton Erickson era un mago, ¿no? Pero bueno, las recetas de magia en algún lugar tienen que estar. Y lo maravilloso con vos es que a mí me parecía bastante inaccesible la literatura y los cursos de hipnosis ericksoniana y cuando te escuché, dije, no, o sea, lo escuché en el idioma coloquial y dije, claro, cuántas cosas hacemos intuitivamente cuando hacemos terapia o cuando hablamos con un amigo o cuando hablamos con un hijo. Y estamos haciendo eso. No es que él inventa algo, sino que le da uso a algo que ya es y que lo usamos naturalmente, pero bueno, al sistematizarlo de alguna manera y tenerlo claro, cuando trabajamos con una persona, es muy simple y de verdad que genera espacios de cambio, de percepción. Es impresionante. Bueno, puntualmente, Euge, este ejemplo que estoy diciendo, ¿no?, del tiempo presente y del tiempo continuo, él lo toma de observar casos que tenía resueltos, ¿no? Cómo hablaba la gente cuando tenía un problema antes y ahora ya estaba solucionado. Y se dio cuenta de eso, de que la manera de expresarlo era como, antes me pasaba esto, me pasaba aquello, me pasaba esto, después, ¿no?, hice un proceso, fui trabajando con Erickson respecto a bla, 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 y ahora me siento de esta manera, ¿no? Entonces, digo, si lo pienso así como estaba diciendo, claro, hay algo que quedó en foto, que es el proceso anterior de la persona, cuando no se sentía bien con algo, hay algo que funciona como realmente proceso continuo, que es en general, ¿no?, lo que hace en la terapia, y después, digo, el resultado que también viene a aparecer como una foto, ¿no? Y a partir de acá es que él se da cuenta que estructurando una persona con ciertas fórmulas, así, ¿sí?, que hablan de cómo las personas comunican algo que está funcionando bien en sus vidas, hace que, claro, pueda tomar ese recurso de una manera muy fácil, muy sencilla, ¿sí? Porque al final es cómo transmito el momento del proceso en donde estoy. Y dependiendo de cómo lo transmite, cada uno de nosotros es como lo está viviendo, claramente. Gaby, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero en el próximo podcast que hablemos sobre hipnosis ericksoniana, Emi, ¿hacemos algún ejercicio? ¿Te parece? Sí, Yo ya lo comprometí. Y por otro lado, como para ir cerrando, se me ocurría esto, ¿no? La pregunta, Emi, es, en definitiva, ¿cómo aplicamos hipnosis ericksoniana en una consulta de biodescodificación? ¿Cuál es lo importante de la hipnosis ericksoniana? En la aplicación directa, y que lo tomo más que nada de lo que va sucediendo en consultas, la primera aplicación tiene que ver con esto, con entender los estados de la persona que viene a una consulta, ¿sí?, y tomar este tipo de herramientas para poder detenerlos, acelerarlos, ponerlos cerca, alejarlos. En definitiva, ver de modificar en esa persona
a lo que le esté dando relevancia, ¿no? Que por supuesto todo esto lo estoy planteando ahora hablado, pero es en un plano de lo inconsciente, ¿no? Es en lo que a nivel inconsciente la persona tiene como relevante. Y eso hace que le quitemos carga a la vida, le quitemos dramatismo. Y por otro lado, digo, a la hora de explicar todo esto, también pienso en esta idea que me parece fundamental e increíble de Erikson, ¿no? Que él dice que un buen trabajo terapéutico es el que hace que la persona que está como consultante, bueno, nunca tenga disponible la posibilidad de decir no. ¿Sí? O sea, que nunca pueda negar algo que esté sucediendo. Y eso no tiene que ver con reprimir algo que la persona vaya a decir o esto, sino con poder bajar las barreras del inconsciente para que pueda estar disponible para captar la información que empieza a suceder dentro de una consulta, ¿no? Por supuesto que de esto hay técnicas bien puntuales, hay formatos bien puntuales, y que entendamos que al final, digo, si tenemos que pensar en para qué sirve la hipnosis ericksoniana, bueno, fácil, para quitarle drama a la vida, para restarle peso al pasado, en cómo haya quedado recordado o vivido, para brindarle a la persona posibilidades que probablemente en el momento en que está viniendo una consulta no está viendo, y para vivir una vida mucho más liviana, porque al final es eso, digo, no tiene un espacio de manipulación ni nada de todo esto, porque en realidad hacia dónde guía la hipnosis ericksoniana es a que la persona pueda tener disponibles sus recursos, que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Espectacular, estaba pensando cómo tanto la PNL con Grinder y Bandler, Erickson y el mismo Hammer, son personas que se han puesto a observar mucho lo que ya existe en el ser humano y solamente lo ponen a la vista y nosotros lo podemos utilizar como herramienta, pero son cosas que ya pasan, no son cosas que demasiadas teorías complejas, ¿no? En cuanto a las técnicas y en cuanto a la aplicación. O poner la ayuda de otro a un otro, poner la ayuda en ese sentido, ¿no? En un sentido humano, ¿sí? Así que hermoso este tema, la verdad que como vos decís, da para seguir hablando porque sí, lo sentí fácil, como decía Euge, pero por otro lado complejo, como para seguirlo. Así que lo seguimos en otro capítulo más adelante. Y bueno, nos despedimos por hoy. Espero que también nos dejen sus comentarios, que sigamos conversando sobre los temas que a ustedes más les interesan, porque para eso estamos haciendo este podcast. Gracias. Bueno, gracias, nos vemos, compañeros. Cariños. Saludos. Hasta la próxima.